Alabado sea Dios. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga, amados. Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana del Señor. Estamos aquí en la casa de Dios, listos para darle gloria y honra a nuestro Señor. Gozamos grandemente. Dios es bueno, bendito sea el Señor. Así que vamos a llevar al Señor una oración para así dar comienzo en esta mañana. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, mi alma te alaba y te glorifica. Delante de ti estamos en esta hora, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Mira, Dios amado, venimos con corazones alegres, agradecidos de todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. Queremos darte gracias, porque ciertamente tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Padre, te presentamos cada cosa que habremos de hacer en esta mañana. Te pedimos que tú te manifiestes con poder y gloria en este lugar. Que la necesidad que hay en cada uno de nosotros sea suplida por ti. Porque solamente en ti esperamos. Hay peticiones, hay necesidades, Señor, que tú conoces y que tú tienes en tus manos. Gracias, Señor amado. Ahora, Padre bueno, recibe toda la gloria, toda la honra, porque solo a ti pertenece. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos así a dar comienzo, así que dejamos a nuestra hermana Grace para así cantar al Señor unas alabanzas. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Primer canto, vamos a estar cantando las grandes.
traen la palabra, vamos a leer con la hermana Elizabeth en el Salmo 96. Salmo 96. Salmo 96. Salmo 96. Aleluya. Salmo 96. Oramos por la palabra. Señor glorioso, Dios de misericordia y amor, te bendecimos en esta mañana, un nuevo día de tu conquistada, Señor. Vamos a considerar una porción de tu palabra en este momento. Necesitamos que tú abras nuestro entendimiento de manera especial. En el nombre de Jesús. Salmo número 96, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense en los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Como hicimos cántico y para recoger los premios, pues cantar. Somos el pueblo de Dios. Aleluya.
Alabado sea Dios. Somos el pueblo de Dios. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga más. Damos gracias a Dios en esta mañana. Estamos más que contentos. Nos gozamos, ¿verdad? Que tenemos a Carly, bendito sea el Señor. Y también a Montero, como ella. Todos son Monteros, gloria al Señor. A Carly y a Javi, bendito sea el Señor. Es un gozo, un privilegio el tenerle en nuestros medios. Nos sentimos más que regocijados, bendito sea el Señor, con ambos, gloria a Dios. Así que qué bueno, bendito sea el Señor. Así que sean bienvenidos a la casa de Dios, igual cada uno de ustedes en esta preciosa mañana del Señor. Y esperamos, ¿verdad?, que la necesidad que hay en cada uno de nosotros sea contestada por Dios, el Dios todopoderoso, bendito sea el Señor, el Dios que todo lo puede, que tiene todas las riquezas para cumplir en nosotros lo que Él quiere, bendito sea el Señor. Así que gózate en esta mañana y tenemos más que gozo por partida doble, bendito sea el Señor, porque Dios es bueno y siempre está mostrando su amor, y en esta mañana también nos gozamos porque Margarita pasa por acá. Nuestra hermana Margarita cumple años hoy, bendito sea el Señor. Pasa por acá, bendito sea el Señor. Está de cumpleaños y nosotros nos regocijamos también. Ella es una mujer de Dios, una mujer esforzada, bendito sea Dios, que trabaja y al cual nosotros tenemos mucho agradecimiento. Bendito sea el Señor, y tenemos, ¿verdad?, en esta hora hacerle también entrega de un presente. Pasa por acá. Nos cruzamos, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, no tenemos mucho tiempo, pero, ¿verdad?, tenemos mucho que agradecer. Y yo quiero que la iglesia se ponga de pie en esta hora, para así, bendito sea el Señor, orar por ella. Tiendan sus hermanos hacia acá, bendito sea el Señor en esta hora, y vamos a orar, ¿verdad? Una mujer que todavía, ¿verdad?, tiene peticiones delante de Dios, tiene necesidades y quiere que Dios también le conteste. Amado Dios, Padre Celestial, nos gozamos en esta mañana. Tu palabra dice que debemos gozar con los que se gozan, y hoy nuestra hermana Margarita está de fiesta, cumpleaños, Señor amado, y nosotros nos regocijamos, Padre bueno. Oh Dios, según tu bondad, tu misericordia, Padre bueno, muestra tu mano poderosa sobre su vida y cumple cada petición que hay en su corazón, Señor amado, por sus hijos, por su familia, Señor amado, por las necesidades que hay en su vida, Señor amado. Sabemos, Padre bueno, que tú eres el dueño de todas las cosas y que tú suples a tus hijos conforme a tus riquezas en gloria. Muéstrate en una forma poderosa en su vida, y que en esta mañana, Señor amado, ella pueda tener un día glorioso, un día de bendición, Padre bueno, porque tú así lo quieres para su vida, Señor amado. La iglesia, nosotros estamos muy agradecidos, Señor amado, por todo cuanto ella hace, Señor amado, y no tenemos manera de pagar, Padre bueno, pero tú que pagas, Señor amado, glorifícate en su vida en esta hora. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Así que muchas felicidades y que sigas cumpliendo en el Señor. Gloria a Dios. No son 90, no son 90. Gloria al Señor. Qué bueno, bendito sea Dios. Amén. Vamos entonces a la palabra, gloria al Señor. Ya son las 9 y tenemos que ir rapidito, ¿verdad? Ya ahorita viene el segundo grupo y queremos ir nuevamente. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 5, versículo 7. Gloria al Señor. Seguimos en el sermón de la bienaventuranza, aquel sermón que nuestro Señor Jesús dio en lo alto de la montaña, allá en Galilea, gloria al Señor. Cuando lo tengan dicen amén.
Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre bueno y Dios todopoderoso, estamos delante de ti en esta hora. Nos gozamos, Señor amado, y queremos que en esta hora, Señor, tú nos hables, que tú trates con nuestra necesidad, Señor amado. Queremos estar atentos a tu palabra, a lo que tú tienes que decir a nuestras vidas. Y solo te pedimos, Señor amado, que no salgamos siendo los mismos. Que tú produzcas en nosotros un cambio profundo, radical en cada una de nuestras vidas, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 7, leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse. Y esta es la segunda semana que estamos en esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que el diccionario decía que la misericordia es la disposición de compadecerse por los sufrimientos y las miserias ajenas, y que se manifiesta en amabilidad y asistencia al necesitado, especialmente en el perdón. Pero decíamos que queríamos ir a la misma palabra de Dios, porque esta es la que se define a sí misma, y queríamos ver qué enseñaba la palabra del Señor para poder comprender la verdad de Dios. Y fuimos entonces a lo que son las enseñanzas de Jesús. ¿Qué enseñó Jesús acerca de la misericordia? Y el domingo pasado veíamos entonces una de las dos parábolas que Jesús habló, en la cual hablaba de la misericordia. La primera parábola, la parábola pasada, fue la del buen samaritano, y hablaba, ¿verdad?, de aquel hombre que había venido a Jesús, un intérprete de la ley, con una pregunta, con el propósito de encontrar a Jesús en algo erróneo. Pero como Jesús conoce todas las cosas, dice la palabra de Dios que aquel hombre fue el que cayó en su propia trampa. Y entonces cuando Jesús usó esto, ¿verdad?, para poder corregir una enseñanza, una mala enseñanza que había en aquellos días. Y le habló entonces acerca de lo que era el prójimo y la misericordia que espera Dios que tengamos hacia el prójimo. Y lo usó, ¿verdad?, este cuento acerca de este samaritano que encontró un hombre moribundo en el camino y le prestó la ayuda. Y le dijo entonces a aquel intérprete: ve tú y haz lo mismo. Y hoy también nos lo dice a cada uno de nosotros. Pero en esta mañana vamos a estar viendo una segunda parábola. La parábola que se conoce como los dos deudores, en la cual Dios o Jesús, ¿verdad?, habla también acerca de la parábola. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 18, los versículos 23 al 35, y es la referencia en la cual estaremos en esta mañana. Esta parábola habla acerca de un hombre, de un rey que dice que llamó a cuenta a sus siervos, y dice que se le presentó un siervo el cual le debía 10,000 talentos. Talentos era la moneda de mayor rango en aquellos tiempos, y una deuda de 10,000 talentos es comparable a una deuda millonaria. Oye, ¿cuántos quieren deber más de 1,000,000? Aquí todos quieren tener más de 1,000,000, pero nadie quiere tener deudas de más de 1,000,000, bendito sea el Señor. Y este hombre tenía una deuda muy alta, y el rey lo llama a cuentas. Y entonces
no podía pagar. Era imposible el poder pagar aquella deuda. Y como no podía pagar, entonces dice que el rey dio órdenes a que se vendiera a su esposa, a sus hijos, a él y a todo cuanto tenía, con el propósito de poder recuperar algo de aquella deuda. Al ver su situación, dice que aquel siervo se tiró de rodillas y comenzó a clamar y comenzó a rogar a su rey que le perdonara, que no le hiciera eso. Y dice la palabra del Señor que entonces el rey fue movido a misericordia y le perdonó aquella deuda. ¿Cuántos han cancelado alguna deuda? Han pagado, terminado de pagar un carro, la casa. Oye, qué bien uno se siente cuando da ese último pago y le dice, la deuda está cancelada, bendito sea el Señor. Aquel hombre debió haber sentido una paz especial porque tenía una deuda que no podía pagar y le había sido perdonada. Pero dice la palabra en la parábola, ¿verdad?, que una vez aquel hombre sale de la presencia del rey, se encuentra a un siervo suyo y este le debía 100 denarios. 100 denarios era, un denario es el equivalente a un jornal de trabajo, un día de trabajo. O sea, este hombre le debía unos 100 días de trabajo, una cantidad al día de hoy, quizás entre $3,000 a $4,000. Y entonces dice que cuando le vio, entonces comenzó a exigirle que le pagara aquella deuda que tenía con él. Y el hombre no podía pagarle, le decía, dame tiempo que te lo voy a pagar. Y dice que entonces lo ahogaba. Quizás lo hacía aún físicamente, lo cogía por el cuello y le decía, quiero que me pagues hasta el último centavo que me des. Y el hombre rogaba y rogaba, lo único que te pido es tiempo, pero con gran frialdad y con un corazón muy duro. Dice que hizo lo contrario, lo tomó, lo metió en la cárcel y dijo, y estarás ahí hasta que pagues el último centavo. Otros siervos que habían visto lo que había acontecido, dice que se fueron y se lo contaron al rey. Entonces el rey dice que lo mandó a llamar y cuando lo tuvo en la presencia de lejos, siervo malvado, siervo malo, ¿acaso yo no te perdoné una deuda millonaria y tú no pudiste hacer lo mismo con tu siervo? Que lo que te debía era una pequeña deuda. ¿Cómo es posible que tú no pudieras tener compasión, misericordia de él cuando yo tuve misericordia de ti? Y entonces dice que lo entregó a los torturadores hasta que pagase el último centavo. Hay una gran enseñanza aquí en esta parábola con respecto a lo que es la misericordia. Y lo primero que queremos enfatizar es que Jesús comenzó diciendo esta parábola. Al comenzar esta parábola dijo, el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a esto que les estaré contando. Y esto es importante. Cuando nosotros vamos a visitar un sitio o cuando nos vamos a mudar a un nuevo lugar, hacemos una investigación sobre cuáles son las ventajas, cuáles son los atributos, bendito sea el Señor, del sitio y cuáles son las distancias, si es que vamos a visitar, cuáles son los puntos de interés en ese sitio. Hacemos todo, ¿verdad?, para poder tener una buena estadía, una buena vida, bendito sea el Señor. Nos empapamos de todo lo concerniente a ese lugar para que el tiempo sea allí provechoso. Y si tú y yo tenemos interés en las cosas celestiales, queremos ir al cielo,
debemos entonces entender esta parábola. Porque si queremos ir allí, debemos saber cómo funcionan las cosas en el cielo. Y Jesús va a hablar acerca del cielo, una comparación con cómo son las cosas allá arriba, bendito sea el Señor. La gente tiene un conocimiento falso. A veces se dejan llevar por su propia imaginación y tienen ideas mitológicas, ideas fantasiosas acerca del cielo. Mucha gente, ¿verdad?, piensa que en el cielo está San Pedro con una lista esperando para saber si tú vas a entrar o no. Otros, cuando muere un familiar, le dicen: no te preocupes, lo quieren consolar, no te preocupes, Él va a estar ahora en el cielo cuidando. Desde el cielo te va a estar cuidando. Pero todo eso, bendito sea el Señor, aunque tenga buenas intenciones y quiera consolar, no es la verdad. El cielo es distinto, bendito sea el Señor. Y Jesús se está presentando en esta parábola cómo son los habitantes del cielo, cómo piensan, cómo actúan. Y esto es algo muy importante a lo cual hay que prestar atención, porque Jesús está hablando por conocimiento propio. La palabra del Señor dice en Juan 3:3: nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Él está allá en el cielo y hoy intercede por nosotros, está a la diestra del Padre, bendito sea el Señor, y quiere que nosotros tengamos un corazón perdonador, un corazón restaurador, así como el de Él, que cuando estaba en la cruz del Calvario y aquellas manos, bendito sea el Señor, estaban siendo clavadas y estaba siendo insultado y golpeado, bendito sea el Señor. Mientras le lastimaban, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón perdonador de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha dado su Espíritu para que nosotros también tengamos la fuerza, la capacidad de perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque a diferencia de la parábola del buen samaritano, en el que al tener misericordia hablaba de prestarle ayuda al necesitado, quizás darle una ayuda monetaria, esta parábola habla de dar algo mucho más valioso, habla de dar el perdón a aquellos que nos han ofendido, de tener un corazón misericordioso y restaurador. Los rabinos, los maestros de la ley en aquellos días decían que había que perdonar la ofensa de un hermano hasta 4 veces. Después de 4, pues resolvíamos de otra manera. Pedro, que estaba escuchando la enseñanza de Jesús, quiso ser más misericordioso que los religiosos de aquellos días. Y le dijo al maestro, le preguntó: Señor, ¿hasta cuántas veces habremos de perdonar? ¿Hasta 7? Entonces Jesús le dijo: Pedro, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y Jesús no estaba hablando de comenzar entonces a hacer un conteo. Él estaba diciendo es que siempre debemos tener la capacidad de un corazón perdonador. Siempre, siempre, bendito sea el Señor. Tenemos que tener la disposición de perdonar. Y hay muchas razones para eso. Muchas razones. Porque al igual que aquel siervo en la parábola, Dios ha mostrado su misericordia a nuestra vida. Nosotros teníamos una gran deuda, una deuda impagable que no nos era posible pagar. Mas Dios mostró su misericordia cuando estábamos sin recursos
Cuando habíamos ofendido a Dios por nuestros pecados, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso es misericordia, ponerse en el lugar de otro, y eso fue lo que Cristo hizo, se puso en nuestro lugar y pagó nuestra deuda, y hoy por medio de la fe nosotros nos agarramos de esa misericordia de Dios. Debemos tener un corazón perdonador. Éramos reos de muerte, y Dios nos perdonó por los méritos de Cristo. Y hoy tenemos vida en su nombre, por medio de la fe. Dice Efesios 2, 4 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No teníamos los recursos, pero Cristo pagó por nosotros. Por su misericordia hemos alcanzado salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos a alabar a Dios, porque la diferencia la hizo Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. No es por obra, no es por lo que yo pueda hacer, es por lo que Cristo hizo. Eso hizo la diferencia. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Que esa misma misericordia que Él nos mostró cuando nos perdonó, la tengamos nosotros para aquellos que nos han ofendido. Que también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Porque no existe ofensa que sea tan grande para que nosotros podamos decir que no tiene perdón. Porque ninguna ofensa que se nos haga puede comparar con lo que nosotros hicimos y nos fue perdonado. El perdón de Dios no tiene límites y espera que nosotros también perdonemos sin límites. Y lo mismo que le dijo a Pedro, hoy nos lo dice a nosotros. Iglesia, no te digo 7, sino 70 veces 7. Debes perdonar. Nosotros clasificamos las ofensas, le ponemos límites a las mismas, bendito sea el Señor, pero la palabra de Dios dice que Dios es rico en misericordia. El profeta dijo, las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, en Lamentaciones 3:23. Y hoy nos levantamos por la misericordia de Dios. Llegamos a la casa de Dios por la misericordia de Dios. Tenemos salud por la misericordia de Dios. Tenemos bienes y posesiones por la misericordia de Dios. ¿Cómo entonces, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, nosotros no vamos a tener misericordia de aquellos que nos ofenden? Si todos ofendemos y necesitamos perdón, una y otra vez. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñase a orar, Jesús le dio la oración del Padre Nuestro. Y la oración del Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas a Dios, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es palabra grande, ¿sabes? Porque tú le estás diciendo a Dios, perdóname porque yo perdono a los que me ofenden, porque así que yo hago. Y si yo no perdono a los que me ofenden, entonces ¿qué pasa? ¿Qué le estoy diciendo a Dios? No me perdones a mí, porque tú lo haces como yo lo hago. Dios pide que nosotros perdonemos. Algunos dicen, yo perdono pero no olvido. Y esa no es la clase de perdón que Dios nos dio. Porque la palabra enseña que
tomó nuestras transgresiones y las echó en el fondo del mar para no volverse a acordar de ellas. Y quizás diga, pero pastor, eso no está fácil, eso es algo muy difícil. Yo no te estoy diciendo si es fácil o es difícil, bendito sea el Señor. Lo que te estoy diciendo es que necesitamos perdonar y que debemos permitir al Espíritu de Dios que obre en nosotros, porque Él ha puesto en nosotros la capacidad para así hacerlo. ¿Sabes? Cuando sabemos que hemos perdonado de corazón a una persona, cuando piensas en la ofensa y no te duele, cuando piensas en el ofensor y no hay rencor, no hay odio. Si no hay rencor, no hay odio, es porque has perdonado. Pero cuando no perdonamos, ese rencor se apodera de nosotros y nos sube la presión, nos da taquicardia. ¿Qué no nos pasa? Perdemos el sueño. Tantas cosas vienen aún en el plano físico a nuestra vida, porque hasta la concentración perdemos, porque todo lo que está girando en nuestra mente es la ofensa que se nos ha hecho. Cuando no perdonamos, ese rencor se aloja en el corazón y comienza a carcomer, bendito sea el Señor, y por eso y no nos deja prosperar, y por eso el salmista dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Con otras palabras, te va a hacer bien perdonar. El beneficio es para ti, bendito sea el Señor. Y, ¿verdad? Aun cuando piensen que es imposible, Dios lo hace para su gloria. Hace unas semanas atrás, estaba cortando hierba. Creo que yo se lo había contado, bendito sea el Señor. Y cuando tiré el machete, el machete se fue como cuchillo caliente en mantequilla, ¿qué dicen? Y terminó en mi canilla. Cuando miro el pantalón lo había cortado. Cuando lo levanto, estaba allí la herida. Me tomaron 4 puntos. Dolía, molestaba, y cuando yo meneaba la pierna, que alaba, esos puntos alaban, eso molestaba, ese alón de los puntos en la pierna, pero ya sanó. Ahora me puedo tocar y no me duele. Al principio me dolía. Así también es el perdón. Cuando quizás está fresco, nos duela, pero una vez perdonamos, queda la cicatriz, ¿verdad? Yo puedo mirar ahí y está la cicatriz. Sí hubo una cortadura, pero ya no duele. Cuando nosotros perdonamos, sí podemos pensar en lo que sucedió, pero no nos duele. Ya no hay rencor, ya no hay odio. Nosotros tenemos que ser de corazón perdonador, porque también es peligroso no tener un corazón perdonador. La parábola dice que cuando este hombre ahogaba a su siervo y lo metió en la cárcel, habían otros siervos que le estaban observando, y dice que fueron y se lo contaron al rey. Fueron y lo contaron al rey. Y entonces dice que el rey llamó a este hombre a cuentas. ¿Y acaso no es eso lo que nosotros hacemos cuando vemos que se comete una injusticia contra alguien y vamos al Señor en oración y le contamos? Hay gente que comete injusticias, y cuando lo hacen, nosotros vamos al Señor en oración y le pedimos, mete tu mano, interven en esto no puede ser, esto tiene que cambiar. Y dice que entonces fue que llamó a aquel rey,
¿Saben lo que dijo el Señor en una ocasión? Nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos, con aquellos que son más débiles, porque a veces nos vamos desde una posición de fuerza y abusamos de los demás. Y entonces dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Lucas 17, 1 al 4. ¿Qué significa eso? No guardes rencor. Ten un corazón perdonador. Porque el que no tiene un corazón perdonador, termina en la cárcel. Termina en la cárcel del odio, del rencor. Y el Señor terminó aquella parábola diciendo estas palabras. Recuérdense que Él le comenzó diciendo: el reino de los cielos es semejante a. Él comenzó diciendo: el reino de los cielos es semejante a. Y terminó diciendo, luego de decir esta parábola: así los tratará a ustedes mi Padre que está en los cielos, si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos. Quien único puede dar misericordia es aquel que ha recibido misericordia. Tú, amado hermano y hermana, has recibido la misericordia de Dios. Dios ha perdonado tus pecados. Si alguien te ha ofendido, no guardes rencor y ten un corazón perdonador. Así como Dios te perdonó, perdona a tu ofensor. Míralo con compasión, míralo con misericordia, míralo como Dios nos miró a nosotros cuando estábamos en el fango hasta el cuello. Dios extendió su mano poderosa, la misma mano que fueron clavadas en la cruz, que se extendieron por amor, para agarrarnos y sacarnos del fango y poner nuestros pies sobre peña y enderezar nuestros pasos. Eso lo podemos ver en el Salmo 42. Como iglesia del Señor estamos llamados a mostrar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice en Romanos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando te llenas de amargura, eres vencido. Cuando te llenas de rencor, eres vencido. Cuando te llenas de odio, eres vencido. Cuando cierras tu corazón a perdonar a tu hermano, eres vencido. Cuando avivas esa llama de odio, estás siendo vencido. Pero cuando te acuerdas de tu prójimo, entonces eres vencedor. Cuando olvidas la ofensa, eres vencedor. Cuando eres misericordioso, eres vencedor. Y cuando perdonas,
eres vencedor. Y la palabra dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Y esta mañana cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: yo quiero ser un vencedor. Si hay alguna persona que te ha ofendido, esta es una mañana para poner ese dolor en las manos del Señor y decirle: yo quiero perdonar. Yo quiero que tú también me perdones, porque yo perdono a los que me ofenden. Necesitamos un corazón misericordioso. Pidamos al Señor su ayuda para poder ser perdonadores. Queremos cantar en esta hora el cántico No seré vencido, no seré vencido. ¿Cuántos no quieren ser vencidos en esta mañana? ¿Cuántos quieren tener ese corazón misericordioso? Cantamos a Dios. Seré vencido, no seré vencido, no seré vencido nunca más. Porque Cristo mi Señor la batalla ya ganó, no seré vencido nunca más. No seré vencido, no seré vencido, no seré vencido nunca más. Porque Cristo mi Señor la batalla ya ganó, no seré vencido nunca más. No seré vencido, no seré vencido, no seré vencido nunca más. Porque Cristo mi Señor la batalla ya ganó, no seré vencido nunca más. Aleluya, no seamos vencidos. Vence con el bien el mal. Bendito sea el Señor. Tengamos un corazón misericordioso para con aquellos que nos han ofendido, y también recibiremos misericordia de Dios, porque Él nos perdonó una deuda mayor. Bendito sea el Señor. De ella una anécdota muy preciosa, bendito sea el Señor, y contaba de una pareja de novios que tuvo que separarse. Bendito sea el Señor. Se amaban, pero él tenía un problema, él bebía mucho, y como cuando bebía, pues entonces dice que la humillaba, la maltrataba y hasta le llegó a pegar. Entonces ella inteligentemente decidió separarse, y contrario, ¿verdad? Él se separó y continuó su vida, pero el joven, ¿verdad? Dice que continuó cada día hundiéndose más en el vicio. Un día, una mañana, ella comenzó a ir a la iglesia, y una mañana salió y le encontró al joven tirado en una cuneta en la orilla de la calle. Y entonces pensó si se acercaba o no, y en un momento dado decidió, en vez de despertarlo, dejar un pañuelo con sus iniciales y su perfume y escribirle una nota, y le puso: aún te quiero mucho. Dice que continuó. Cuando el joven se levantó, entonces encontró el pañuelo y entendió que su exnovia había estado muy cerca de él, que había llegado hasta donde él estaba, y que todavía le seguía amando, y que tenía un corazón perdonador y que había cariño para él. Entonces aquello, ¿verdad?, le llevó a este joven, fue el motor impulsor para que este joven
recapacitara y entonces tomara un nuevo giro, bendito sea el Señor. Entonces abandonó la bebida y comenzó una nueva vida, bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de nuestra vida pecaminosa, Dios sigue amándonos y se acerca a nosotros porque quiere que nosotros tengamos una nueva vida, bendito sea el Señor. Así que damos gracias a Dios por ese amor de Dios que tiene para con nuestras vidas. Si hay alguien que necesita oración en esta hora, levantando la mano lo hace saber. Quizás tenga una herida todavía, una herida que alguien produjo en tu corazón y que te duele aún y que te llena de rencor. Y Dios quiere sanar, Dios quiere que esta mañana sanes y que puedas tener ser libre de ese rencor, de ese dolor, de ese odio que lo único que hace es que nos mete en la cárcel y no nos deja prosperar. Así que oramos a Dios en esta mañana y damos gracias por su amor misericordioso por nosotros y para que nosotros también seamos misericordiosos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora acudimos a ti, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque siendo pecadores, Señor amado, tú nos miraste con compasión y misericordia y nos sacaste del fango y nos pusiste sobre peña. Oh, ¿dónde estaríamos, Señor amado, si no fuera por tu misericordia? Como el profeta decimos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a que no se aniden en nuestro corazón raíces de amargura. Que podamos tener el mismo corazón misericordioso de aquel samaritano que ayudó a su prójimo, pero también que sepamos dar perdón a aquellos que nos ofenden. Lo necesitamos, Señor, porque hemos sido recipientes de tu perdón y queremos también dar ese mismo perdón. Sabemos que no es fácil, pero con la ayuda de tu Espíritu sí podemos. Y decimos en esta mañana, una vez más, no seré vencido. No seré vencido. No seré vencido por el poder tuyo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Nos gozamos en esta mañana. Agradecemos a Javi, a Carly, bendito sea el Señor, que haya sido de bendición para sus vidas, así como para cada uno de nosotros. Vamos en esta hora ya a ser despedidos, así que les invito a que nos pongamos en pie. Gloria al Señor. A los que nos han visto a través de Facebook, también les decimos, ¿verdad?, que hay que tener ese corazón perdonador, que necesitamos perdonar a los que nos ofenden. Si hay alguna petición, alguna necesidad especial en esta hora, levanta las manos, bendito sea el Señor. Víctor tiene, bendito sea el Señor. Cada uno de ustedes, gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Le pedimos a nuestra hermana Margarita que sea quien pase por aquí en esta hora y así nos despida en oración. Bendito sea el Señor. Recuerden, no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Esta hermana Margarita. Mala costumbre. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Padre de la comunicación. Gracias en esta hermosa mañana que nos permite estar aquí. Adorándola, recibiendo tu palabra, esa palabra hermosa, Señor, que cada día hace un efecto maravilloso en nuestra vida.
Gracias, Señor, por tu has sido bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros muchos pecados, Señor amado. Ayúdanos a cada día, Señor amado, a ser, Señor, para ti, enteramente, Señor, nuestro cuerpo, alma y espíritu para ti, Señor amado. Poder perdonar todas las ofensas, Señor, que de alguna manera nos hayan hecho. Esta mañana hemos de salir de este lugar, Señor, a nuestro destino, Padre Santo, que tú estás bendiciendo a cada hermano, a cada vida. Señor, en bendición, en bien, que lleguen a sus lugares en bien, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana por tu grande amor y misericordia, que seas cobrando en cada uno, que sea una semana de victoria, una semana bendecida, una semana alegre, bendito sea el nombre del Señor. Que todos los asuntos que tengamos que resolver, seas tú el que nos ayude, Señor amado, y te ponemos de frente, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Te bendiga. Gloria a Dios.